Un Mustang salvaje atrapado al borde de un acantilado mortal. Cada segundo contaba mientras el suelo bajo sus cascos se desmoronaba poco a poco. Un hombre, armado con nada más que una cuerda y una determinación inquebrantable, arriesgó todo para salvar a una criatura que ni siquiera confiaba en él. Pero lo que ocurrió después de que sus vidas se cruzaran te hará cuestionarte todo lo que creías saber sobre el coraje, la supervivencia y el vínculo silencioso entre el hombre y el animal. Prepárate para una historia que romperá tu corazón y encenderá tu alma. El sol de la tarde se hundía lentamente sobre las escarpadas cumbres de la cordillera Bitterroot en Montana, proyectando sombras alargadas sobre el paisaje. Ethan Cross, un guía experimentado con más de una década recorriendo senderos traicioneros, estaba acostumbrado a la belleza despiadada de la naturaleza. Pero aquel día, mientras descendía con cuidado por un estrecho sendero tallado en la ladera de los acantilados, algo captó su atención y le revolvió el estómago. Un Mustang salvaje estaba atrapado en un saliente, apenas lo suficientemente ancho como para sostener sus temblorosos cascos. Su pelaje castaño brillaba bajo el sol, pero estaba cubierto de sudor y suciedad. Sus ojos, abiertos de par en par por el miedo, se movían frenéticamente en busca de una escapatoria. Pequeñas rocas se desprendían bajo su peso y caían en picada hacia el abismo, donde afiladas rocas esperaban como dientes listos para devorar todo lo que cayera. La escena era escalofriante. Una vida pendiendo de un hilo. Ethan se quedó inmóvil, su corazón golpeando con fuerza en su pecho mientras evaluaba la situación. El caballo estaba atrapado. Su pata trasera se había enredado en una maraña de ramas espinosas que, irónicamente, probablemente habían evitado que resbalara al vacío. Pero con cada movimiento, la trampa se volvía más letal, arrastrándolo peligrosamente hacia el borde. Ethan sabía que tenía minutos, tal vez segundos para actuar. «Tranquilo, amigo», murmuró con suavidad, su voz llevada por el viento. Dudaba que el Mustang pudiera oírle por encima de sus propios resoplidos frenéticos, pero aún así habló, tratando de proyectar calma en medio del caos. Su primer instinto fue pedir ayuda, pero no había tiempo. Su radio estaba guardada en su mochila, y la señal más cercana estaba a kilómetros de distancia. Solo tenía consigo una cuerda y un precipicio mortal. Respiró hondo y se movió más cerca, sus botas aferrándose al terreno irregular. La cornisa bajo él era empinada, el tipo de caída que incluso los escaladores más experimentados evitarían a toda costa. Pero Ethan no dudó. Ese caballo lo necesitaba, y él no estaba dispuesto a darle la espalda. No de nuevo. No después de 1900, lo que ocurrió la última vez. Agachado, notó la respiración del Mustang. Rápida, superficial, desesperada. Su pecho se agitaba con agotamiento. «Tranquilo, chico. No voy a hacerte daño. Solo quiero ayudarte». Su voz sonaba calmada, pero en su interior, el pánico le devoraba por dentro. Con manos firmes, desenrolló la cuerda. Tenía que atarla alrededor del caballo para estabilizarlo, antes de intentar liberar su pata. Pero este era un animal salvaje, aterrorizado, fuerte e impredecible. Si se asustaba demasiado, los dos podrían terminar en el fondo del barranco. Ethan avanzó con cautela, el vacío a su lado haciéndole sentir un escalofrío en la nuca. El Mustang se estremeció, sus cascos resbalando peligrosamente cerca del borde. «No te muevas», susurró Ethan, apenas audible sobre el silbido del viento. Se inclinó aún más, y con extrema paciencia, logró pasar la cuerda alrededor del cuerpo del caballo. Sus manos temblaban mientras ajustaba el nudo, asegurando al animal a una roca cercana. El Mustang se quedó inmóvil. Su instinto de lucha chocaba con su fatiga. Por un instante, Ethan pensó que intentaría escapar, pero entonces se detuvo. Sus ojos oscuros se encontraron con los de Ethan. «Eso es», susurró Ethan, sintiendo un pequeño atisbo de esperanza brotar en su pecho. «Lo estás haciendo bien». Pero ahora venía lo más difícil. Las ramas que atrapaban la pata del Mustang estaban enredadas con fuerza, clavándose en su piel y haciéndole sangrar. Ethan sacó su navaja del bolsillo con movimientos lentos y calculados. Con cada corte en las ramas, el sonido del filo resonaba en su cabeza. El Mustang tembló, pero no retrocedió.
Ya casi está, murmuró Ethan con el sudor deslizándose por su frente. El sol había descendido aún más, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Ethan no se permitió mirar hacia abajo. Sabía lo que había ahí. Sabía lo que pasaría si fallaba. Finalmente, la última rama cedió. El Mustang tropezó hacia adelante, libre pero inestable. Su pata temblaba bajo su peso. Ethan se puso de pie rápidamente y agarró la cuerda con fuerza, listo para estabilizarlo si caía. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Solo el viento silbaba entre el cañón. «¿Estás bien?», susurró Ethan, su voz cargada de alivio. «Estás bien». Pero lo que pasó después, ni en sus sueños más locos lo habría imaginado. Una conexión forjada en el crisol de la supervivencia. Ethan sabía que el peligro aún no había terminado. Todavía tenían que subir, y el camino era tan traicionero como antes. Pero por primera vez, creyó que podían lograrlo. Los ojos del Mustang se movían inquietos, su cuerpo tenso mientras Ethan retrocedía lentamente, dándole espacio. Podía sentir el peso de su miedo, el instinto salvaje empujándolo a huir en cualquier momento. Pero no había escapatoria. Solo un estrecho sendero que colgaba sobre el abismo. No tenían opción. Tenían que moverse. «Muy bien, amigo», murmuró Ethan, agarrando la cuerda con fuerza. «Vamos a salir de aquí, paso a paso». El Mustang resopló, sacudiendo la cabeza en claro desacuerdo. Las profundas heridas en su pata trasera seguían sangrando, manchando su pelaje castaño con un rojo intenso. Ethan apretó los dientes al verlo. Sabía que el animal estaba sufriendo, pero no había tiempo para detenerse. No en ese lugar. No, cuando cualquier segundo perdido podía significar la muerte. Comenzó a ascender lentamente, manteniendo la cuerda tensa pero sin apretar demasiado, evitando asustar al caballo. Cada paso era calculado, sus botas buscando desesperadamente un punto firme entre las rocas sueltas. El Mustang vaciló. Sus cascos resbalaron, provocando una luz de piedras que se desplomaron en el vacío. Pero la voz serena de Ethan parecía tranquilizarlo. «Eres más fuerte que esto», dijo Ethan, más para sí mismo que para el caballo. «Solo confía en mí». El ascenso fue brutal. El sudor goteaba de su frente, mezclándose con el polvo y la suciedad que cubrían su piel. Sus músculos ardían por el esfuerzo de jalarse a sí mismo y al Mustang por la empinada pendiente. Pero no podía detenerse. El sol se hundía en el horizonte, proyectando sombras alargadas sobre el cañón. Sabía que estaban corriendo contra el tiempo. A medio camino, el Mustang se detuvo en seco. Sus orejas giraron hacia atrás, su cuerpo temblando mientras miraba hacia abajo. Ethan vio cómo el pánico se acumulaba en sus ojos, cómo sus patas comenzaron a temblar. Si el miedo lo dominaba ahora, si intentaba retroceder, estaban perdidos. Ethan cayó de rodillas, afianzándose con la cuerda. «¡Hey, hey!», dijo rápidamente con voz firme pero tranquila. «Mírame, no mires hacia abajo, solo mírame». El Mustang dudó, sus fosas nasales, dilatadas por el terror. El corazón de Ethan latía con fuerza en su pecho. Si el caballo se alzaba sobre sus patas traseras, perdería el equilibrio. «Solo mírame», repitió, susurrando como si su vida dependiera de ello. El Mustang jadeaba con dificultad, su pecho subiendo y bajando con respiraciones entrecortadas. Pero algo en la voz de Ethan pareció anclarlo. Poco a poco, sus ojos se apartaron del vacío y volvieron a fijarse en los de Ethan. Y entonces dio un paso adelante. «Eso es», dijo Ethan, sintiendo el alivio correr por su cuerpo. «Lo estás haciendo increíble». Se movieron lentamente, avanzando a trompicones. El Mustang se detenía, cada pocos pasos para recuperar el aliento. Las piernas de Ethan se sentían como plomo, sus manos en carne viva por sujetar la cuerda. Pero siguió adelante. Cada paso los acercaba a la cima, cada paso los acercaba a la vida. Cuando ya casi llegaban, una ráfaga de viento azotó el cañón, levantando polvo y piedras. El Mustang se asustó. Sus cascos resbalaron, la cuerda se tensó. Ethan sintió un nudo helado en el estómago. «¡Aguanta!», gritó, su voz desgarrada por la desesperación. El caballo trastabilló, luchando por recuperar el equilibrio,
Ethan tiró con todas sus fuerzas, sus músculos ardiendo mientras intentaba estabilizarlo. El momento se alargó hasta el infinito. Y entonces, con un último y desesperado impulso, el Mustang encontró su equilibrio y se impulsó hacia adelante. Llegaron a la cima. Ethan cayó de rodillas, jadeando, sintiendo el suelo sólido bajo él como si fuera lo más hermoso del mundo. El Mustang estaba de pie a unos metros, sus patas, temblorosas pero firmes. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Solo el viento soplaba entre los acantilados, arrastrando el eco lejano de los pájaros. «Lo lograste», susurró Ethan, apenas capaz de hablar. Alzó la vista y sus ojos verdes se encontraron con los oscuros e inteligentes del Mustang. «Lo logramos». El caballo no huyó. En lugar de eso, permaneció ahí. Su cuerpo aún temblaba por el esfuerzo. Su respiración aún era agitada. Pero en su mirada había algo distinto. Algo silencioso, una conexión, un reconocimiento de lo que acababan de compartir. Ethan deslizó su mochila por su hombro y sacó una pequeña botella de agua. Vertió un poco en su mano y la ofreció al Mustang. El animal dudó, olfateando el agua con cautela. Pero luego, con movimientos inseguros, bajó la cabeza y bebió. «Eso es», murmuró Ethan, una sonrisa cansada asomando en sus labios. «Vas a estar bien». El sol se desvaneció detrás del horizonte, tiñendo el cañón de tonos naranjas y púrpuras. Ethan sabía que su viaje estaba lejos de haber terminado. El Mustang seguía herido, y la ciudad más cercana estaba a kilómetros de distancia. Pero por primera vez, sintió esperanza. Juntos, habían vencido al acantilado. Juntos, podían enfrentarse a lo que viniera. El aire nocturno era frío y afilado, llevando consigo el aroma tenue del pino y la tierra. Ethan echó un vistazo al Mustang, que caminaba cojeando a su lado. Su herida aún sangraba. Había peleado con todo para sobrevivir, pero aún era vulnerable. Ethan alzó la vista hacia el cielo nocturno, donde las estrellas se extendían infinitamente. El camino era largo, pero ahora no estaba solo. Las estrellas parpadeaban sobre ellos, su luz tenue pero constante. Ethan sacó la linterna de su mochila, su haz cortando la oscuridad mientras exploraba el camino por delante. Un matorral denso se abría paso hasta un pequeño claro. No era mucho, pero tendría que bastar por esta noche. «Vamos, amigo», susurró tirando suavemente de la cuerda. «Solo un poco más». El Mustang dudó, sus orejas girando hacia atrás con recelo. Pero lo siguió. Ethan no podía evitar asombrarse de la resistencia del animal. Tenía todas las razones para rendirse, para negarse a seguir adelante. Pero no lo hizo. De alguna manera, había elegido confiar en él, un extraño, y esa confianza pesaba sobre los hombros de Ethan como una responsabilidad inmensa. Cuando llegaron al claro, Ethan dejó caer su mochila y comenzó a preparar un pequeño campamento. Extendió una manta sobre la hierba, animando al Mustang a acostarse. Al principio, el caballo resistió, sus músculos tensándose ante la proximidad de Ethan. Pero su voz tranquila y sus movimientos suaves finalmente lograron convencerlo. «Así está mejor», murmuró Ethan, agachándose a su lado. Deslizó la mano dentro de su mochila, buscando su botiquín. «Veamos esa pierna». Los oscuros ojos del Mustang lo observaron con cautela mientras Ethan limpiaba la herida con precisión. Sus manos estaban firmes, a pesar del agotamiento que pesaba sobre él como una losa. La herida era profunda. Las zarzas habían dejado cortes irregulares en la piel, pero al menos no había fracturas. Ethan exhaló aliviado. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero al menos el caballo tenía una oportunidad. «Eres un tipo duro», murmuró, con una leve sonrisa. «Te lo concedo». El Mustang resopló suavemente, sus fosas nasales dilatándose. Ethan lo tomó como una buena señal. Aún tenía fuerza en su interior. Con cuidado, terminó de limpiar la herida y la vendó con precisión. Mientras trabajaba, le hablaba en voz baja, su tono un ancla en la quietud de la noche. «¿Sabes?», dijo apoyándose sobre sus talones. «No siempre fui bueno en esto». Su voz era casi un susurro, pero el peso de sus palabras llenaba el aire. Solía pensar que podía hacerlo todo solo, pero la vida tiene una manera de recordarte lo contrario.
¿verdad? El Mustang, por supuesto, no respondió. Pero su presencia, su fuerza silenciosa, hacía que Ethan se sintiera menos solo, y no se había dado cuenta de cuánto necesitaba eso. A medida que pasaban las horas, el claro se volvió más frío. La noche envolvía el mundo con su manto oscuro y pesado. Ethan encendió un pequeño fuego, las llamas parpadeando y proyectando sombras danzantes sobre los árboles. Se sentó junto al Mustang, observándolo mientras finalmente apoyaba la cabeza en el suelo, dejando que su cuerpo cediera al cansancio. Ethan dejó que su mente divagara. Pensó en el pasado, en los errores que lo habían llevado hasta aquí, en las personas que había decepcionado, en la culpa que lo perseguía como una sombra. Pero esta noche, algo cambió. La redención no era algo que se encontraba de golpe. Era algo que se ganaba. Momento a momento. Decisión tras decisión. El Mustang se removió levemente, sus orejas girando con el crujido del fuego. Ethan extendió la mano, sus dedos, rozando el cálido pelaje del animal. Esta vez, el Mustang no se apartó, en cambio, dejó escapar un suave suspiro, relajándose. Tal vez, susurró Ethan, tal vez podamos descubrir esto juntos. Las estrellas sobre ellos brillaban más fuerte ahora, su luz perforando la oscuridad. El mundo quedó en calma. El hombre y el caballo, en un instante de frágil paz. Ethan se recostó contra su mochila, sus párpados pesados por el sueño, pero su corazón más ligero de lo que había estado en años. Mañana traerá nuevos desafíos. El camino por delante era incierto, lleno de peligros y obstáculos. Pero por ahora, se tenían el uno al otro. Y eso era suficiente. El sol de la mañana se elevó lentamente sobre el claro, bañando la hierba y los árboles con una luz dorada y suave. Ethan se despertó con un dolor sordo en la espalda por haber dormido, en el suelo irregular. Parpadeó, desorientado por un momento, hasta que recordó dónde estaba. Giró la cabeza y vio al Mustang aún acostado, su cabeza apoyada en la tierra. Su pelaje castaño relucía débilmente bajo la luz del amanecer. Pero su respiración era pesada. Ethan frunció el ceño. «Buenos días, amigo», dijo suavemente, incorporándose y estirándose. Su voz rompió el silencio de la madrugada. El Mustang movió ligeramente las orejas en respuesta. Levantó la cabeza con esfuerzo, sus oscuros ojos parpadeando somnolientos. Ethan sonrió. Al menos, seguía alerta. Rebuscó en su mochila y sacó su cantimplora. Vertió un poco de agua en un recipiente poco profundo y lo colocó frente al Mustang. El caballo dudó, oliendo el agua con precaución antes de tomar pequeños sorbos. «Eso es», lo animó Ethan. «Tienes que mantenerte fuerte. Nos queda un largo camino». Volvió a revisar la venda de su pierna. Su estómago se tensó al ver la sangre fresca empapando el vendaje. Era peor de lo que pensaba, y sin el tratamiento adecuado, la infección era una amenaza real. Tenían que llegar al pueblo cuanto antes. Mientras recogía el campamento, el Mustang se esforzó en ponerse de pie. Sus movimientos eran lentos y pesados, sus patas temblorosas. Ethan observó atentamente, listo para ayudar si colapsaba. Pero el Mustang se mantuvo, de pie, inestable, pero de pie. «Eres más fuerte de lo que pareces», dijo Ethan, dándole una palmadita en el cuello. «Vamos». El bosque cobraba vida a su alrededor con el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. El sendero serpenteaba entre árboles densos y terreno rocoso. Ethan sostenía la cuerda con firmeza, guiando al Mustang con paciencia. Al principio, el caballo avanzaba con pasos vacilantes. Pero a medida que pasaban las horas, empezó a moverse con más confianza. El cielo, despejado en la mañana, empezó a cambiar. Nubes oscuras se acumulaban en el horizonte, sus bordes teñidos de un gris ominoso. Ethan miró hacia arriba, su expresión endureciéndose. «Se acerca una tormenta», murmuró. El aire se volvió denso, cargado de esa energía pesada que precede a una gran lluvia. Aceleró el paso, instando al Mustang a seguirlo. Necesitaban encontrar refugio antes de que la tormenta los atrapara. Las primeras gotas cayeron cuando alcanzaron una estrecha cresta. El viento se levantó, aullando entre los árboles. Ethan apretó la cuerda,
sintiendo la inquietud del Mustang crecer. El caballo resopló, sus cascos tambaleándose sobre la roca húmeda. «Está bien», dijo Ethan con calma, ocultando la tensión en su voz. «Ya casi llegamos, y entonces...» La tormenta los golpeó de lleno. Una cortina de lluvia cayó sobre ellos, empapándolos en segundos. El suelo se volvió resbaladizo. Las botas de Ethan patinaron sobre el lodo. El Mustang resbaló detrás de él, sus cascos peligrosamente cerca del borde del precipicio. «¡Cuidado!», gritó Ethan, su voz apenas audible entre el rugido del viento y la lluvia. Se aferró a la cuerda, luchando por estabilizar al caballo. El pánico en sus ojos reflejaba el suyo propio. A través de la lluvia, divisó un saliente rocoso. No era, mucho, pero era su única oportunidad. Con cada paso, el camino se volvía más traicionero, pero tenían que llegar, tenían que sobrevivir. La lluvia se convirtió en una llovizna ligera. El Mustang se movió a su lado, su cuerpo finalmente relajándose cuando la tensión se desvaneció. Ethan respiró hondo, dejando que un destello de esperanza atravesara el agotamiento. El camino, por delante aún era largo, pero habían sobrevivido a la tormenta. Juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. La mañana después de la tormenta se sintió como un regalo de la naturaleza. El cielo era de un azul vibrante, despejado de las pesadas nubes que habían amenazado el día anterior. Las gotas de lluvia aún colgaban de las hojas del bosque, haciendo que todo pareciera brillar. El aire estaba limpio, fresco, cargado con el aroma de la tierra mojada. Ethan se estiró, gimiendo cuando sus músculos protestaron tras el esfuerzo del día anterior. Se giró hacia el Mustang. El caballo estaba a unos metros de distancia, mordisqueando un parche de hierba húmeda. Se veía mejor. Aún caminaba con cautela, pero sus ojos parecían más vivos. La venda improvisada en su pierna había resistido la tormenta, pero Ethan sabía que no podían seguir sin atender la herida como era debido. El riesgo de infección era real. Y se estaban quedando sin tiempo. «Buenos días, amigo», murmuró Ethan, acercándose al caballo. Se arrodilló para revisar la herida, desenvolviendo con cuidado la venda húmeda. La cortada estaba roja e hinchada, pero al menos no era tan grave como había temido. «Eres un pequeño luchador, ¿eh?» El Mustang resopló suavemente, como si estuviera de acuerdo. Ethan sonrió y sacó un nuevo vendaje de su mochila. Mientras trabajaba, le habló en un tono bajo y calmado. «He visto muchas cosas salvajes en mi vida, pero tú...» Sacudió la cabeza admirado. «Tienes un espíritu que nunca había visto antes». Ató el vendaje con firmeza y luego se enderezó, sacudiéndose el polvo de las rodillas. Echó un vistazo al sendero frente a ellos. La tormenta había dejado el camino embarrado y resbaladizo, pero al final del bosque, la maleza se despejaba. Más allá, había campos abiertos, y si su memoria no le fallaba, un rancho a unas 10 millas de distancia. No era mucho, pero era su mejor oportunidad. «Muy bien», dijo, ajustando las correas de su mochila. «Vamos a intentarlo». El Mustang lo siguió sin resistencia. Sus pasos eran más firmes que el día anterior. El sol los calentaba mientras dejaban atrás las sombras del bosque. Ethan no podía evitar sorprenderse ante la determinación del caballo. Días atrás, había estado al borde de la muerte. Y ahora, avanzaba con la misma terquedad que él. Al llegar al borde del bosque, el paisaje se abrió ante ellos. Campos dorados se extendían hasta donde alcanzaba la vista, salpicados de flores silvestres y pequeños grupos de árboles. En la distancia, Ethan distinguió la silueta de un granero. Su techo rojo resaltaba contra el verde del paisaje. «Ahí está», dijo señalando. «Es nuestro destino». Las orejas del Mustang se alzaron. Sus ojos siguieron la dirección del dedo de Ethan. Algo en la inmensidad de los campos pareció darle energía. Aceleró el paso, tirando suavemente de la cuerda. Ethan sonrió. Por primera vez, en días, sintió esperanza. El viaje a través de los campos fue más fácil que el paso por el bosque, pero no menos agotador. El sol subió en el cielo, su calor cada vez más intenso. El sudor resbalaba por la frente de Ethan, mientras compartía su agua con el Mustang.
racionando lo poco que les quedaba. Cada paso era una pequeña victoria. Un triunfo contra las probabilidades que habían estado en su contra desde el principio. Cuando se acercaron al rancho, una figura apareció en la distancia. Un hombre estaba de pie junto al granero, con la mano sobre la frente para ver mejor. Ethan levantó el brazo con esfuerzo. El hombre hizo lo mismo. Luego empezó a caminar hacia ellos. Su paso se aceleró al notar al Mustang herido. ¿Necesitan ayuda?, gritó el hombre, su voz llevada por el viento. Ethan asintió. Su garganta estaba demasiado seca para responder. Cuando finalmente se encontraron cara a cara, los ojos del hombre se abrieron con sorpresa. «¡Dios santo!», murmuró preocupado. «¿Qué le pasó?». «Es una historia larga», dijo Ethan, su voz ronca. «¿Puedes ayudarlo?». El hombre, que se presentó como Hank, no dudó. Los llevó al granero, donde ayudó a Ethan a tratar las heridas del Mustang con suministros adecuados. Era evidente que sabía lo que hacía. Sus manos eran firmes y seguras mientras trabajaba. «Tienes un luchador aquí», dijo Hank, dándole unas palmaditas en el cuello al Mustang. «Tienes suerte de que lo encontraras». Ethan miró al caballo. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Creo que ambos tuvimos suerte». Al atardecer, Ethan se sentó fuera del granero, observando al Mustang pastar en el corral. A pesar de sus heridas, se movía con una gracia que desmentía su dolor. Su espíritu permanecía intacto. Ethan sintió una paz que no había conocido en años. Por primera vez, creyó que todo iba a estar bien. A la mañana siguiente, Ethan apoyó los brazos en la cerca del corral. Observó cómo el Mustang mordisqueaba la hierba, iluminado por la suave luz del amanecer. Su pierna aún estaba vendada, pero se movía, con más confianza. Había una fuerza silenciosa en la manera en que sostenía su cuerpo. Ethan sonrió. No había imaginado que llegarían tan lejos. «Has recorrido un largo camino, ¿eh?». El Mustang, por supuesto, no respondió. Pero Ethan sintió que entendía, más fuerte de lo que cualquiera pensó, incluyéndolo a él. Hank salió del granero, limpiándose las manos con un trapo. «Se ve mejor», dijo asintiendo con aprobación. «Hiciste un buen trabajo, Ethan». No muchos habrían pasado por todo eso por un caballo salvaje. Ethan se encogió de hombros, sin apartar la vista del Mustang. «No sé si fue lo que hice yo, o lo que hizo él». Sacudió la cabeza con una sonrisa. «Tiene una voluntad de sobrevivir que no se ve todos los días». Hank rió suavemente, apoyándose en la cerca. «Eso es cierto. Pero no habría salido de ese cañón sin ti». Se quedó en 1900 y silencio por un momento, luego sonrió. «Y, por la manera en que te sigue, diría que él también lo sabe». Como si lo hubiera escuchado, el Mustang alzó la cabeza. Sus oscuros ojos se encontraron con los de Ethan. Había algo en su mirada, un entendimiento, una conexión. Hank rompió el silencio. «¿Tiene nombre?». Ethan parpadeó. «Nunca lo había pensado». Negó con la cabeza. «No lo había considerado». Hank sonrió. «Deberías. Un caballo como ese merece un nombre». Ethan miró al Mustang. Pensó en todo lo que habían pasado juntos, en el acantilado, en la tormenta, en cada momento en que habían luchado por sobrevivir. Entonces lo supo. «Spirit», susurró. Hank asintió. «Spirit. Me gusta». Los días pasaron en un borrón de rutina y cuidado. Spirit sanó, recuperó su fuerza. Volvió a trotar por el corral, su herida apenas un recuerdo. Pero mientras Spirit se curaba, Ethan comenzó a enfrentarse a una decisión difícil. El rancho era un refugio temporal, pero no era el hogar de Spirit. Ethan tenía que decidir qué pasaría después. Spirit pertenecía a la naturaleza, allá afuera, en las llanuras abiertas, donde podía correr libre, sin cuerdas, sin cercas, sin límites. El pensamiento de dejarlo ir pesaba sobre el corazón de Ethan. No lo había planeado, pero se había encariñado con el Mustang de una manera que nunca imaginó. Spirit no era solo un caballo, era un recordatorio, un símbolo de resistencia, de la voluntad de seguir adelante, incluso cuando todo parecía imposible. Esa tarde, cuando el sol comenzó a hundirse, en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y violetas, Ethan se paró en el corral con Spirit a su lado.
El Mustang presionó su hocico contra su hombro. Un gesto silencioso. Como un gracias, sin palabras. Ethan deslizó su mano por el cuello de Spirit, su voz baja y tranquila. «Has recuperado tu fuerza», susurró. «Ya no me necesitas». Spirit resopló suavemente, como si estuviera en desacuerdo. Ethan dejó escapar una risa, aunque había un dejo de tristeza en su voz. «Lo digo en serio». Sus dedos se apretaron en la crin del caballo. «Estás destinado a estar allá afuera, corriendo libre, no atrapado en un lugar como este». Hank apareció en la entrada del corral, su expresión seria. «Entonces, ¿ya tomaste una decisión, Ethan?» Asintió, aunque la elección se sentía como un peso en su pecho. «Sí, es hora». Hank le dio una palmada en el hombro. «Estás haciendo lo correcto. Es difícil, pero es lo mejor para él». Juntos, abrieron la puerta del corral. Ethan guió a Spirit hasta el borde del campo. Frente a ellos, la vasta pradera se extendía sin límites. El Mustang se detuvo. Sus orejas giraron hacia atrás mientras miraba a Ethan, por última vez. Por un momento, Ethan pensó que tal vez se quedaría, que el vínculo entre ellos era demasiado fuerte para romperse. Pero entonces, con un último movimiento de su cola, Spirit se lanzó hacia adelante. Sus músculos se flexionaron, impulsándolo a toda velocidad a través del campo. Su pelaje castaño brillaba bajo la última luz del sol. Ethan lo vio alejarse. Sintió orgullo, sintió tristeza. Pero sobre todo, sintió paz. Hank observó en silencio antes de decir, con voz suave: «Estará bien». Hizo una pausa. Luego agregó: «Y tú también». Ethan mantuvo la mirada en el horizonte. Spirit ya no estaba a la vista, pero aún podía sentirlo. Sonrió levemente. «Sí», susurró. «Ambos lo estaremos». A la mañana siguiente, el campo estaba tranquilo. El sol se elevaba lentamente, bañando las colinas en un resplandor dorado. Ethan se sentó en la cerca del corral, con una taza de café entre las manos. Hank se lo había dado antes de dirigirse al granero. Sus ojos recorrieron la pradera. Buscaban una silueta familiar, pero él sabía que no la encontraría. Spirit se había ido, volviendo a la vida, para la que había nacido. El pensamiento le dejó un vacío en el pecho, orgullo y tristeza, entrelazados en un sentimiento que no podía describir. La partida de Spirit había dejado un hueco en su rutina. Los días que había pasado cuidándolo, hablándole, asegurándose de que sobreviviera, habían sido más que una misión. Habían sido su propio salvavidas. De alguna manera, la lucha del Mustang reflejaba la suya. Y ahora que Spirit se había ido, Ethan se sentía perdido. Hank apareció junto a la cerca, sacándolo de sus pensamientos. «Estás callado esta mañana», dijo con una sonrisa. Se apoyó en la madera. «¿Lo extrañas?» Ethan suspiró, una leve sonrisa en su rostro. «Sí. Se siente raro no tenerlo aquí». Se pasó una mano por la nuca, pensativo. «Sigo esperando verlo al otro lado de la cerca, esperándome». Hank soltó una risa corta. «Ese caballo era especial, no hay duda de eso». Le dio un codazo suave a Ethan. «Pero tú le diste algo que pocos harían. Le diste libertad». Ethan bebió un sorbo de su café. El calor le reconfortó. «Solo espero que esté bien allá afuera». Hank se encogió de hombros. «Es un Mustang». Hizo una pausa. «Nació para sobrevivir, para recorrer el mundo. Estará bien». Ethan asintió. Pero su mente volvió a aquel momento en que Spirit había corrido hacia la inmensidad de la pradera. A cómo el sol había iluminado su cuerpo. A cómo, por un breve segundo, el caballo había mirado hacia atrás, como si supiera que era una despedida. El día transcurrió en una rutina tranquila. Ethan ayudó a Hank con las tareas del rancho, intentando distraerse. Pero cuando el sol comenzó a ponerse, sus pasos lo llevaron de regreso al borde del campo. Se apoyó en la cerca. Su mirada se perdió en la vastedad de la llanura, donde la hierba alta se mecía con el viento. Respiró hondo. El aire fresco llenó sus pulmones. Era pacífico aquí. Pero no era donde pertenecía. No más. Hank se unió a él.
cruzando los brazos sobre la madera. ¿Estás pensando en seguir adelante? Ethan dudó. Luego asintió. Sí. Hizo una pausa, el viento revolviendo su cabello. Spirit me recordó algo que había olvidado. Hank arqueó una ceja. ¿Ah, sí? ¿Y qué es eso? Ethan sonrió. Que está bien seguir adelante. Que incluso cuando es difícil, incluso cuando duele, es parte de la vida. Hank le dio una palmada en la espalda. Bueno, hagas lo que hagas, estarás bien. Hizo una pausa. Y oye, no seas un extraño. Siempre serás bienvenido aquí. Ethan asintió, su voz baja pero firme. Gracias, Hank. Por todo. Cuando la última luz del sol se desvaneció en el crepúsculo, Ethan sintió algo inesperado. Cierre. No sabía qué le esperaba en su próximo camino. Pero una cosa sí sabía. El viaje con Spirit lo había cambiado. Para siempre. Algo en Ethan había cambiado. En formas que apenas comenzaba a comprender. La lucha de Spirit por sobrevivir había encendido algo dentro de él, una chispa, un propósito, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había esperanza. Ethan apartó la mirada del horizonte y se alejó lentamente de la cerca. Sus pasos eran tranquilos, pero firmes. El rancho se alzaba frente a él, iluminado por los últimos vestigios de luz. No sabía cuál sería su próximo destino. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se sentía listo para descubrirlo. Y mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, hizo una promesa silenciosa. Vivir con la misma valentía y libertad que Spirit le había mostrado. Porque la vida, al igual que la naturaleza, salvaje, estaba hecha para ser vivida sin miedo. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que los actos de bondad, por más pequeños que sean, pueden cambiar vidas. Tanto humanas como animales. Así como el viaje de Ethan y Spirit, todos tenemos el poder de crear esperanza y libertad. Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con alguien que ame los relatos inspiradores. Sigamos difundiendo historias de coraje, resiliencia y los lazos inquebrantables que nos unen a todos. Gracias por ver. Un Mustang salvaje atrapado al borde de un acantilado mortal. Cada segundo contaba mientras el suelo bajo sus cascos se desmoronaba poco a poco. Un hombre, armado con nada más que una cuerda y una determinación inquebrantable, arriesgó todo para salvar a una criatura que ni siquiera confiaba en él. Pero lo que ocurrió después de que sus vidas se cruzaran te hará cuestionarte todo lo que creías saber sobre el coraje, la supervivencia y el vínculo silencioso entre el hombre y el animal. Prepárate para una historia que romperá tu corazón y encenderá tu alma. El sol de la tarde se hundía lentamente sobre las escarpadas cumbres de la cordillera Bitterroot en Montana, proyectando sombras alargadas sobre el paisaje. Ethan Cross, un guía experimentado con más de una década recorriendo senderos traicioneros, estaba acostumbrado a la belleza despiadada de la naturaleza. Pero aquel día, mientras descendía con cuidado por un estrecho sendero tallado en la ladera de los acantilados, algo captó su atención y le revolvió el estómago. Un Mustang salvaje estaba atrapado en un saliente, apenas lo suficientemente ancho como para sostener sus temblorosos cascos. Su pelaje castaño brillaba bajo el sol, pero estaba cubierto de sudor y suciedad. Sus ojos, abiertos de par en par por el miedo, se movían frenéticamente en busca de una escapatoria. Pequeñas rocas se desprendían bajo su peso y caían en picada hacia el abismo, donde afiladas rocas esperaban como dientes listos para devorar todo lo que cayera. La escena era escalofriante. Una vida pendiendo de un hilo. Ethan se quedó inmóvil, su corazón golpeando con fuerza en su pecho mientras evaluaba la situación. El caballo estaba atrapado. Su pata trasera se había enredado en una maraña de ramas espinosas que, irónicamente, probablemente habían evitado que resbalara al vacío. Pero con cada movimiento, la trampa se volvía más letal, arrastrándolo peligrosamente hacia el borde. Ethan sabía que tenía minutos, tal vez segundos para actuar. «Tranquilo, amigo», murmuró con suavidad, su voz llevada por el viento.
Dudaba que el Mustang pudiera oírle por encima de sus propios resoplidos frenéticos, pero aún así habló, tratando de proyectar calma en medio del caos. Su primer instinto fue pedir ayuda, pero no había tiempo. Su radio estaba guardada en su mochila y la señal más cercana estaba a kilómetros de distancia. Solo tenía consigo una cuerda y un precipicio mortal. Respiró hondo y se movió más cerca, sus botas aferrándose al terreno irregular. La cornisa bajo él era empinada, el tipo de caída que incluso los escaladores más experimentados evitarían a toda costa. Pero Ethan no dudó. Ese caballo lo necesitaba, y él no estaba dispuesto a darle la espalda. No de nuevo. No después de lo que ocurrió la última vez. Agachado, notó la respiración del Mustang, rápida, superficial, desesperada. Su pecho se agitaba con agotamiento. «Tranquilo, chico, no voy a hacerte daño. Solo quiero ayudarte». Su voz sonaba calmada, pero en su interior el pánico le devoraba por dentro. Con manos firmes desenrolló la cuerda. Tenía que atarla alrededor del caballo para estabilizarlo antes de intentar liberar su pata. Pero este era un animal salvaje, aterrorizado, fuerte e impredecible. Si se asustaba demasiado, los dos podrían terminar en el fondo del barranco. Ethan avanzó con cautela, el vacío a su lado haciéndole sentir un escalofrío en la nuca. El Mustang se estremeció, sus cascos resbalando peligrosamente cerca del borde. «No te muevas», susurró Ethan, apenas audible sobre el silbido del viento. Se inclinó aún más y, con extrema paciencia, logró pasar la cuerda alrededor del cuerpo del caballo. Sus manos temblaban mientras ajustaba el nudo, asegurando al animal a una roca cercana. El Mustang se quedó inmóvil. Su instinto de lucha chocaba con su fatiga. Por un instante, Ethan pensó que intentaría escapar, pero entonces se detuvo. Sus ojos oscuros se encontraron con los de Ethan. «Eso es», susurró Ethan, sintiendo un pequeño atisbo de esperanza brotar en su pecho. «Lo estás haciendo bien». Pero ahora venía lo más difícil. Las ramas que atrapaban la pata del Mustang estaban enredadas con fuerza, clavándose en su piel y haciéndole sangrar. Ethan sacó su navaja del bolsillo con movimientos lentos y calculados. Con cada corte en las ramas, el sonido del filo resonaba en su cabeza. El Mustang tembló, pero no retrocedió. «Ya casi está», murmuró Ethan con el sudor deslizándose por su frente. El sol había descendido aún más, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Ethan no se permitió mirar hacia abajo. Sabía lo que había ahí. Sabía lo que pasaría si fallaba. Finalmente, la última rama cedió. El Mustang tropezó hacia adelante, libre, pero inestable. Su pata temblaba bajo su peso. Ethan se puso de pie rápidamente y agarró la cuerda con fuerza, listo para estabilizarlo si caía. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Solo el viento silbaba entre el cañón. «Estás bien», susurró Ethan, su voz cargada de alivio. «Estás bien», pero lo que pasó después, ni en sus sueños más locos lo habría imaginado. Una conexión forjada en el crisol de la supervivencia. Ethan sabía que el peligro aún no había terminado. Todavía tenían que subir, y el camino era tan traicionero como antes. Pero por primera vez creyó que podían lograrlo. Los ojos del Mustang se movían inquietos, su cuerpo tenso mientras Ethan retrocedía lentamente, dándole espacio. Podía sentir el peso de su miedo, el instinto salvaje empujándolo a huir en cualquier momento. Pero no había escapatoria, solo un estrecho sendero que colgaba sobre el abismo. No tenían opción. Tenían que moverse. «Muy bien, amigo», murmuró Ethan, agarrando la cuerda con fuerza. «Vamos a salir de aquí, paso a paso». El Mustang resopló, sacudiendo la cabeza en claro desacuerdo. Las profundas heridas en su pata trasera seguían sangrando,
manchando su pelaje castaño con un rojo intenso. Ethan apretó los dientes al verlo. Sabía que el animal estaba sufriendo, pero no había tiempo para detenerse. No en ese lugar. No cuando cualquier segundo perdido podía significar la muerte. Comenzó a ascender lentamente, manteniendo la cuerda tensa pero sin apretar demasiado, evitando asustar al caballo. Cada paso era calculado, sus botas buscando desesperadamente un punto firme entre las rocas sueltas. El Mustang vaciló. Sus cascos resbalaron, provocando una luz de piedras que se desplomaron en el vacío. Pero la voz serena de Ethan parecía tranquilizarlo. «Eres más fuerte que esto», dijo Ethan, más para sí mismo que para el caballo. «Solo confía en mí». El ascenso fue brutal. El sudor goteaba de su frente, mezclándose con el polvo y la suciedad que cubrían su piel. Sus músculos ardían por el esfuerzo de jalarse a sí mismo y al Mustang por la empinada pendiente. Pero no podía detenerse. El sol se hundía en el horizonte, proyectando sombras alargadas sobre el cañón. Sabía que estaban corriendo contra el tiempo. A medio camino, el Mustang se detuvo en seco. Sus orejas giraron hacia atrás, su cuerpo temblando mientras miraba hacia abajo. Ethan vio cómo el pánico se acumulaba en sus ojos, cómo sus patas comenzaron a temblar. Si el miedo lo dominaba ahora, si intentaba retroceder, estaban perdidos. Ethan cayó de rodillas afianzándose con la cuerda. «¡Hey! ¡Hey!», dijo rápidamente con voz firme pero tranquila. «Mírame, no mires hacia abajo, solo mírame». El Mustang dudó, sus fosas nasales, dilatadas por el terror. El corazón de Ethan latía con fuerza en su pecho. Si el caballo se alzaba sobre sus patas traseras, perdería el equilibrio. «Solo mírame», repitió, susurrando como si su vida dependiera de ello. El Mustang jadeaba con dificultad, su pecho subiendo y bajando con respiraciones entrecortadas. Pero algo en la voz de Ethan pareció anclarlo. Poco a poco, sus ojos se apartaron del vacío y volvieron a fijarse en los de Ethan. Y entonces dio un paso adelante. «Eso es», dijo Ethan sintiendo el alivio correr por su cuerpo. «Lo estás haciendo increíble». Se movieron lentamente, avanzando a trompicones. El Mustang se detenía cada pocos pasos para recuperar el aliento. Las piernas de Ethan se sentían como plomo, sus manos en carne viva por sujetar la cuerda. Pero siguió adelante. Cada paso los acercaba a la cima, cada paso los acercaba a la vida. Cuando ya casi llegaban, una ráfaga de viento azotó el cañón, levantando polvo y piedras. El Mustang se asustó. Sus cascos resbalaron. La cuerda se tensó. Ethan sintió un nudo helado en el estómago. «¡Aguanta!», gritó, su voz desgarrada por la desesperación. El caballo trastabilló, luchando por recuperar el equilibrio. Ethan tiró con todas sus fuerzas, sus músculos ardiendo mientras intentaba estabilizarlo. El momento se alargó hasta el infinito, y entonces, con un último y desesperado impulso, el Mustang encontró su equilibrio y se impulsó hacia adelante. Llegaron a la cima. Ethan cayó de rodillas, jadeando, sintiendo el suelo sólido bajo él como si fuera lo más hermoso del mundo. El Mustang estaba de pie a unos metros, sus patas temblorosas pero firmes. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Solo el viento soplaba entre los acantilados arrastrando el eco lejano de los pájaros. «Lo lograste», susurró Ethan, apenas capaz de hablar. Alzó la vista y sus ojos verdes se encontraron con los oscuros e inteligentes del Mustang. «Lo logramos». El caballo no huyó. En lugar de eso, permaneció ahí. Su cuerpo aún temblaba por el esfuerzo. Su respiración aún era agitada, pero en su mirada había algo distinto, algo silencioso, una conexión, un reconocimiento de lo que acababan de compartir. Ethan deslizó su mochila por su hombro y sacó una pequeña botella de agua.
Vertió un poco en su mano y la ofreció al Mustang. El animal dudó, olfateando el agua con cautela. Pero luego, con movimientos inseguros, bajó la cabeza y bebió. «Eso es», murmuró Ethan, una sonrisa cansada asomando en sus labios. «Vas a estar bien». El sol se desvaneció detrás del horizonte, tiñendo el cañón de tonos naranjas y púrpuras. Ethan sabía que su viaje estaba lejos de haber terminado. El Mustang seguía herido, y la ciudad más cercana estaba a kilómetros de distancia. Pero por primera vez sintió esperanza. Juntos habían vencido al acantilado. Juntos podían enfrentarse a lo que viniera. El aire nocturno era frío y afilado, llevando consigo el aroma tenue del pino y la tierra. Ethan echó un vistazo al Mustang, que caminaba cojeando a su lado. Su herida aún sangraba. Había peleado con todo para sobrevivir, pero aún era vulnerable. Ethan alzó la vista hacia el cielo nocturno, donde las estrellas se extendían infinitamente. El camino era largo, pero ahora no estaba solo. Las estrellas parpadeaban sobre ellos, su luz tenue pero constante. Ethan sacó la linterna de su mochila, su haz cortando la oscuridad mientras exploraba el camino por delante. Un matorral denso se abría paso hasta un pequeño claro. No era mucho, pero tendría que bastar por esta noche. «Vamos, amigo», susurró tirando suavemente de la cuerda. «Solo un poco más». El Mustang dudó, sus orejas girando hacia atrás con recelo, pero lo siguió. Ethan no podía evitar asombrarse de la resistencia del animal. Tenía todas las razones para rendirse, para negarse a seguir adelante. Pero no lo hizo. De alguna manera, había elegido confiar en él. Un extraño. Y esa confianza pesaba sobre los hombros de Ethan como una responsabilidad inmensa. Cuando llegaron al claro, Ethan dejó caer su mochila y comenzó a preparar un pequeño campamento. Extendió una manta sobre la hierba, animando al Mustang a acostarse. Al principio, el caballo resistió, sus músculos tensándose ante la proximidad de Ethan, pero su voz tranquila y sus movimientos suaves finalmente lograron convencerlo. «Así está mejor», murmuró Ethan agachándose a su lado. Deslizó la mano dentro de su mochila, buscando su botiquín. «Veamos esa pierna». Los oscuros ojos del Mustang lo observaron con cautela, mientras Ethan limpiaba la herida con precisión. Sus manos estaban firmes, a pesar del agotamiento que pesaba sobre él como una losa. La herida era profunda. Las zarzas habían dejado cortes irregulares en la piel, pero al menos no había fracturas. Ethan exhaló aliviado. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero al menos el caballo tenía una oportunidad. «Eres un tipo duro», murmuró, con una leve sonrisa. «Te lo concedo». El Mustang resopló suavemente, sus fosas nasales dilatándose. Ethan lo tomó como una buena señal. Aún tenía fuerza en su interior. Con cuidado, terminó de limpiar la herida y la vendó con precisión. Mientras trabajaba, le hablaba en voz baja, su tono un ancla en la quietud de la noche. «¿Sabes?», dijo, apoyándose sobre sus talones. «No siempre fui bueno en esto». Su voz era casi un susurro, pero el peso de sus palabras llenaba el aire. Solía pensar que podía hacerlo todo solo, pero la vida tiene una manera de recordarte lo contrario, ¿verdad? El Mustang, por supuesto, no respondió, pero su presencia, su fuerza silenciosa, hacía que Ethan se sintiera menos solo, y no se había dado cuenta de cuánto necesitaba eso. A medida que pasaban las horas, el claro se volvió más frío. La noche envolvía el mundo con su manto oscuro y pesado. Ethan encendió un pequeño fuego, las llamas parpadeando y proyectando sombras danzantes sobre los árboles. Se sentó junto al Mustang, observándolo mientras finalmente apoyaba la cabeza en el suelo, dejando que su cuerpo cediera al cansancio. Ethan dejó que su mente divagara. Pensó en el pasado, en los errores que lo habían llevado hasta aquí.
en las personas que había decepcionado, en la culpa que lo perseguía como una sombra. Pero esta noche, algo cambió. La redención no era algo que se encontraba de golpe, era algo que se ganaba, momento a momento, decisión tras decisión. El Mustang se removió levemente, sus orejas girando con el crujido del fuego. Ethan extendió la mano, sus dedos, rozando el cálido pelaje del animal. Esta vez, el Mustang no se apartó. En cambio, dejó escapar un suave suspiro, relajándose. «Tal vez», susurró Ethan, «tal vez podamos descubrir esto juntos». Las estrellas sobre ellos brillaban más fuerte ahora, su luz perforando la oscuridad. El mundo quedó en calma. El hombre y el caballo, en un instante de frágil paz. Ethan se recostó contra su mochila. Sus párpados pesados por el sueño, pero su corazón más ligero de lo que había estado en años. Mañana traerá nuevos desafíos. El camino por delante era incierto, lleno de peligros y obstáculos, pero por ahora se tenían el uno al otro. Eso era suficiente. El sol de la mañana se elevó lentamente sobre el claro, bañando la hierba y los árboles con una luz dorada y suave. Ethan se despertó con un dolor sordo en la espalda por haber dormido en el suelo irregular. Parpadeó, desorientado por un momento, hasta que recordó dónde estaba. Giró la cabeza y vio al Mustang aún acostado, su cabeza apoyada en la tierra. Su pelaje castaño relucía débilmente bajo la luz del amanecer, pero su respiración era pesada. Ethan frunció el ceño. «Buenos días, amigo», dijo suavemente, incorporándose y estirándose. Su voz rompió el silencio de la madrugada. El Mustang movió ligeramente las orejas en respuesta. Levantó la cabeza con esfuerzo, sus oscuros ojos parpadeando somnolientos. Ethan sonrió. Al menos, seguía alerta. Rebuscó en su mochila y sacó su cantimplora. Vertió un poco de agua en un recipiente poco profundo y lo colocó frente al Mustang. El caballo dudó, oliendo el agua con precaución antes de tomar pequeños sorbos. «Eso es», lo animó Ethan. «Tienes que mantenerte fuerte. Nos queda un largo camino». Volvió a revisar la venda de su pierna. Su estómago se tensó al ver la sangre fresca empapando el vendaje. Era peor de lo que pensaba. Y sin el tratamiento adecuado, la infección era una amenaza real. Tenían que llegar al pueblo cuanto antes. Mientras recogía el campamento, el Mustang se esforzó en ponerse de pie. Sus movimientos eran lentos y pesados, sus patas temblorosas. Ethan observó atentamente, listo para ayudar si colapsaba. Pero el Mustang se mantuvo, de pie, inestable, pero de pie. «Eres más fuerte de lo que pareces», dijo Ethan dándole una palmadita en el cuello. «Vamos». El bosque cobraba vida a su alrededor con el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. El sendero serpenteaba entre árboles densos y terreno rocoso. Ethan sostenía la cuerda con firmeza, guiando al Mustang con paciencia. Al principio, el caballo avanzaba con pasos vacilantes, pero a medida que pasaban las horas, empezó a moverse con más confianza. El cielo, despejado en la mañana, empezó a cambiar. Nubes oscuras se acumulaban en el horizonte, sus bordes teñidos de un gris ominoso. Ethan miró hacia arriba, su expresión endureciéndose. «Se acerca una tormenta», murmuró. El aire se volvió denso, cargado de esa energía pesada que precede a una gran lluvia. Aceleró el paso, instando al Mustang a seguirlo. Necesitaban encontrar refugio antes de que la tormenta los atrapara. Las primeras gotas cayeron cuando alcanzaron una estrecha cresta. El viento se levantó, aullando entre los árboles. Ethan apretó la cuerda, sintiendo la inquietud del Mustang crecer. El caballo resopló, sus cascos tambaleándose sobre la roca húmeda. «Está bien», dijo Ethan con calma,
ocultando la tensión en su voz. Ya casi llegamos. Y entonces, la tormenta los golpeó de lleno. Una cortina de lluvia cayó sobre ellos, empapándolos en segundos. El suelo se volvió resbaladizo. Las botas de Ethan patinaron sobre el lodo. El Mustang resbaló detrás de él, sus cascos peligrosamente cerca del borde del precipicio. ¡Cuidado!, gritó Ethan, su voz apenas audible entre el rugido del viento y la lluvia. Se aferró a la cuerda, luchando por estabilizar al caballo. El pánico en sus ojos reflejaba el suyo propio. A través de la lluvia divisó un saliente rocoso. No era mucho, pero era su única oportunidad. Con cada paso, el camino se volvía más traicionero. Pero tenían que llegar. Tenían que sobrevivir.